¿Quieres mejorar tus decks? Esos que nunca ganan y siempre te pasan por encima. Los amigos ya empiezan a reírse de ti por lo malos que son, aunque valgan muchísima pasta. Pues quédate en este vídeo porque te voy a dar 10 tips que van a hacer que esos decks vayan hasta el infinito. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo videito aquí en el canal de Commander Toolbox. Y hoy os traigo un vídeo que no voy a enseñar cartas. Normalmente siempre traigo vídeos enseñando cartas, pero que me ha pedido bastante gente. La gente por DM o me pide listas o me pide recomendaciones o cosas así. Pero ha habido gente que me ha pedido algo más general y son tips generales para mejorar vuestros decks o para mejorar como jugadores. Entonces en este caso yo creo que las dos cosas van un poquito de la mano, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es daros 10 tips para mejorar vuestros decks, para que vuestros decks en principio sean un poco más competitivos de lo que deberían de ser, ¿de acuerdo? En principio vamos a coger como base cualquiera de los decks que podríais estar usando, me vale cualquiera. Estas 10 reglillas, estos 10 tips que os voy a dar se pueden aplicar a cualquiera de los decks que pilotéis. Me da exactamente igual. Se puede pilotar para EDH, se puede coger para EDH como tanto para decks CDH, para lo que sea. Claro, cuanto más competitivo lo queréis hacer, más a rajatabla tenéis que seguir estas reglas, ¿de acuerdo? Porque si no lo seguís, no vale absolutamente nada, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar por la primera de todas, y yo creo que probablemente sea de las más importantes. La número uno, el tip número uno que os voy a dar es que la base de maná es todo, es lo más importante, ¿de acuerdo? Dentro de la modificación de decks, cuando hay la primera cosa que empiezas a cambiar para modificar tu deck, para hacerlo un poquito más competitivo, la base de maná es la primera cosa que hay que cambiar dentro de un deck, ¿de acuerdo? Mucha gente dice, no, vamos a empezar a cambiar las criaturas, vamos a empezar a cambiar los encantamientos, el rampeo. No, lo primero y lo que más se nota son la base de maná, las tierras, ¿de acuerdo? Las tierras es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando partimos de la base, sobre todo la gente que empieza, que compra su precon, y las tierras es lo más barato que viene normalmente en el precon, son tierras en los cuales son bastante malillas todas. Son malillas aunque tengan alguna son utility, que pueden hacernos scries, pueden hacernos surveils, cosas así. Son tierras que no nos permiten jugar cosas cada turno, ¿de acuerdo? Porque normalmente entran tappet y cosas así. Siempre tienen algún contra. Entonces queremos una base de maná que nos permita hacer cosas todos los turnos, ¿de acuerdo? Que no nos quedemos turnos sin hacer cosas. Entre las bases de maná, ¿cuáles son las tierras más importantes que comprar? Eso es otra cosa que también me pregunta mucho la gente. ¿Cuáles son las tierras más importantes que comprar? Pues sin ningún tipo de duda, si tuviera que empezar a comprar algún tipo de tierra, sobre todo las Shocklands son muy importantes, ¿de acuerdo? Son las tierras más importantes que yo compraría, las 10 Shocklands que hay, de todos los colores, ¿de acuerdo? Y luego las Fetchlands. Las Fetchlands también son muy importantes. ¿Por qué? La gente dice, no son tan importantes las Fetchlands. Sí que son importantes, porque pensad que cuando fecheáis, ¿de acuerdo?, estáis quitando 2 cartas del mazo. Eso quiere decir que la probabilidad de encontrar otras cartas dentro del mazo útiles que jugar es más alta, porque estáis filtrando el mazo, ¿de acuerdo? Entonces creo que eso es una cosa bastante importante. Además, cuando fecheáis estáis buscando una carta concreta de los colores que necesitáis en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces creo que dentro de, aparte que es, por decirlo así, la parte más cara de los decks normalmente, el hecho de tener una base de maná amplia te permite al final jugar muchos decks diferentes. Entonces cuando tú tienes una base de maná completa, al final te permite acabar jugando muchos decks, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ese es el punto número uno, tener una base de maná buena, tener una mana base decente, ¿de acuerdo? Con el punto número 2, ¿qué le pasa a los decks? En el punto número 2 yo tengo los planes de los decks. No solo tener un plan,
sino tener 2 o incluso 3 planes. Todos los decks tienen que tener planes para ganar. Los decks que solo tienen un plan no ganan partidas. Los decks que tienen 2 planes ganan pocas partidas. Los decks que tienen 3 planes suelen ganar bastantes partidas. Incluso 4 planes pueden ser necesarios. Cuando me refiero a planes, son maneras sólidas de ganar. Normalmente el plan del combate, a no ser que sea un deck justamente muy enfocado en el combate, ¿de acuerdo? Un deck agresivo, ese suele ser el tercer o cuarto plan de muchos decks. Cuanto más competitivo vas, y voy a poner el ejemplo del deck que yo juego en competitivo, que es Blue Farm. Mi deck tiene 4 planes, tiene 3 planes bastante sólidos, ¿de acuerdo? Uno es el combo más clásico de siempre, que es Tasa, Demon y Consultation o Tainted Pack. Tiene el segundo plan, que es la línea de brecha, ¿de acuerdo? Tiene el tercer plan, que es jugar con el cementerio del resto de jugadores, ¿de acuerdo? Y el cuarto plan, que es la violencia, ¿de acuerdo? Que es ya el combate. Entonces, el hecho de tener solo un plan o 2 planes puede hacer que si esos te los fastidian, no puedas llegar a ganar partida. Imaginaros si solamente tenéis un plan. En el momento en el que ese ya se trunca, se acabó. No hay absolutamente nada que hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo recomiendo tener diferentes planes. Incluso si tenéis, por ejemplo, un deck, como en el caso, siempre pongo el mismo caso concreto de los decks agro. Los decks agro se centran en vamos a pegar, violencia. Muchas veces no simplemente la respuesta, y esto es una cosa que habéis escuchado mucho, la violencia no es la respuesta siempre, ¿de acuerdo? No es siempre la respuesta. Incluso en los decks de violencia, el combo es una alternativa. Hay que llevar siempre algún combo por si un caso. Si juntas esas piezas, pues combas y ya está. No porque lo tengas que utilizar, pero si la ocasión lo requiere, pues se usa. Porque hay partidas en las cuales no vas a poder ganar por violencia, ¿de acuerdo? Entonces, los planes es una cosa muy importante. Tener más de 2 planes, 3 planes, porque a veces lo vas a necesitar, ¿vale? Este es muy importante. En el número 3, ¿qué tenemos? Las cartas que vamos a utilizar no tienen que estar repitiendo efectos, ¿de acuerdo? En la proporción dentro de las cartas. Cuando escogemos cartas, normalmente lo que tendemos a hacer es, si utilizamos un deck de combo, vamos a poner 500.000 tutores. No hace falta poner 500.000 tutores, menos normalmente es más. Está mucho mejor poner proporción de cartas, ¿vale? Que hagan diferentes cosas. Normalmente nos centramos mucho en, si vamos a jugar un deck de sacrificio, pues muchas cosas que hagan trigger cuando sacrifiquen, o si jugamos aristócratas, o si jugamos deck de contadores, muchas cosas que pongan contadores, y al final lo que pasa es que cuando estamos jugando en la mano nos juntamos con muchas cosas que hacen lo mismo y la partida se nos estanca, porque al final cuando hacemos muchas cosas de lo mismo no tenemos variedad de cosas que jugar. Entonces la cosa es que tenemos que tener el número justo de las mismas cartas, de los mismos hechizos que hagan esa acción, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener diversidad entre las cosas que podemos hacer. Nuestro deck no solo se puede dedicar a hacer una cosa, sino que tiene que hacer diferentes cosas y un número determinado de veces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, las partidas muchas veces se nos vuelven a simplemente estamos haciendo algo y en el momento en el que no podemos luchar contra X cosa, nos convertimos ahí simplemente en un espectador y no hacemos absolutamente nada más, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto muy importante, la diversidad entre los efectos de nuestras cartas. Tiene que ser variado, aunque nos estemos centrando en un tipo de juego, ¿de acuerdo? Tiene que haber variedad dentro de las cartas. En el número 4, tengo una que habrá gente que diga que no, pero a mí me parece muy muy clave, y es que las cartas más caras no siempre son la mejor opción para nuestro deck, ¿de acuerdo? Mucha gente tiene como los staples. Los staples hay que meterlos absolutamente todos. No tiene por qué ser así. Los staples se llaman staples por algo, ¿de acuerdo? Porque son las mejores cartas que se han de jugar. Pero hay ciertos mazos a los que los staples
no tiene ningún tipo de sentido meterlos. O sea, no hay sentido meterlos. Puedes meter algunos como core. Está claro que cartas estilo Smothering Tide, por ejemplo, la vas a querer meter en cualquier deck que lleve blanco, ¿vale? O un Spell Sentinel lo vas a querer en cualquier deck que lleve blanco. Pero hay cartas como por ejemplo Yawgmoth Will, que es una carta muy cara para jugar desde cementerio. Es una carta que es irrelevante en la mitad de los decks. Incluso en decks CDH no se juega prácticamente nada, porque es una carta sumamente cara que simplemente lo único que te permite es jugar desde cementerio. Entonces no la necesitas, es totalmente irrelevante. Y he visto a muchísima gente que se ha comprado cartas muy caras, las ha metido con calzador en su deck y luego la cantidad de las veces que la juegas es ínfima. O sea, no tiene ningún tipo de sentido el hecho de querer meterlas por meterlas. Es como, la voy a tener que meter. De hecho, uno de los ejemplos más claros es el Jeweled Lotus. El Jeweled Lotus es una carta, un artefacto que cuesta 0 y que te da 3 manás de la combinación que tú de un solo color, ¿de acuerdo? O sea, te da 3 rojos, 3 azules, 3 verdes, 3 negros, 3 blancos, para castear a tu comandante. En los decks que la combinación de tu comandante sea de 3 o 4 colores, el Jeweled Lotus muchas veces no se usa, no es necesario. Y es una carta que vale 80 eurazos. Entonces muchas veces no lo vas a necesitar. Es totalmente irrelevante. Entonces, ¿necesitas el Jeweled Lotus obligatoriamente cuando puedes meter otras cosas que te van a rampear, que te van a hacer un efecto muy similar al final, porque te van a agregar 2 manás menos o 1 maná menos, pero te van a hacer el efecto de rampeo igual y te estás ahorrando por el camino 80 euros? Tienes que ver qué merece más la pena, si una cosa u otra. Y normalmente una carta más barata te puede hacer ese mismo efecto, ¿de acuerdo? Entonces yo creo pues que está bastante bien el hecho de tener que pensar muchas veces si nos merece más la pena pagar el dineral por esa carta, si no vamos a jugar en otro deck y solo jugamos ese deck, a gastar por gastar, ¿vale? Número 5. Esta es muy importante, ¿de acuerdo? Los decks competitivos. La gran diferencia de un deck competitivo a un deck EDH, esta la tienen muy en cuenta, y es que cada turno cuenta, ¿de acuerdo? Cada turno tienes que hacer algo. Un deck muy bueno, un deck que gana partidas, a un deck que no gana, la gran diferencia es que cada turno haces cosas. No quiere decir que tenga que ser obligatoriamente en tu turno, pero en otros turnos tienes que hacer cosas. Si no controlas, tienes que filtrar deck, tienes que hacer obligatoriamente cosas. Por eso lo que decíamos que era muy importante, la base de maná, el hecho de tener una base de maná muy sólida, hace que puedas moverte en los otros turnos también, ¿de acuerdo? Que puedas jugar cosas estilo Brainstorms, que puedas tirar counters, que puedas hacer siempre cosas. Tu deck tiene que estar en constante movimiento todo el rato, que seas una amenaza siempre, ¿de acuerdo? Un deck que hasta el turno 3-4 no hace absolutamente nada, que es un tierra base, es un deck que muy difícilmente gane partidas, porque no se desarrolla. Mientras que un deck, ojito esto, que lo único que haga es tierra, criatura que da maná, segundo turno, con eso baja una piedra, es un deck que desarrolla y su mid game va a ser muchísimo mejor que el anterior. Por mucho que el otro en turno 5 me baje un tocino, da absolutamente igual. El mid game va a ser mucho mejor del jugador del que está desarrollando desde el principio. Sí, siempre, tanto por efectos de rampeo como por incidencia al final, más que nada porque acabará robando más cartas, acabará teniendo un mejor desarrollo de la partida, lo que sea. Siempre va a ser así. El control de la partida lo va a tener siempre mucho mejor, ¿de acuerdo? En el número 6, otra que también es súper importante, tienes que tener una visión periférica del deck. ¿Qué significa una versión periférica del deck? Una visión periférica del deck. Tu deck, por mucho que esté enfocado a una mecánica o a un tipo de juego, tiene que poder enfrentarse contra cualquier tipo de deck. No me vale que esto sea un piedra, papel y tijeras. Que la piedra gana la tijera, que la tijera gana el papel y que el papel gana la piedra. No.
Tu deck tiene que poder enfrentarse a cualquier tipo de deck. No puede tener un deck contra el que 100% pierda siempre y a otro al que le gane siempre. Es mejor tener un deck balanceado que compita contra todos que en un deck que arrolle algún tipo de decks y que pierda siempre contra otro tipo de decks. Entonces es mucho mejor la versión que juega bien contra todo o que se defiende contra todo. Yo prefiero muchísimo más esa. ¿Por qué? Porque esa es la que suele ganar partidas. Esa es la que se cuela cuando hay lucha de poder entre decks. No la versión que solo arrollo a un tipo de decks. ¿Qué ejemplo pongo con esto? Por ejemplo, Winota. ¿De acuerdo? Winota la conoceréis, es un deck de hecho que se jugó en CDH muchísimo. Winota es un deck que pasaba muy por encima de ciertos decks en CDH. Pero cuando se jugaba contra decks turbo, muy turbo, Winota se comía un colín, no hacía absolutamente nada. Lo que pasa es que en el momento en el que le dejabas desarrollar su mesa, pasaba por encima de absolutamente todo el mundo. De absolutamente todo el mundo. Eso sí, en el momento en el que dejabas que pusiera su stack, sus piedras y demás ahí por el camino, era un horror. Pero era un deck que no estaba preparado para jugar contra las cosas super turbo. No estaba preparado por mucho que quisieran. O sea, tenías que dejarle desarrollar mucho. Si no, era un deck que no funcionaba. No es así. Yo prefiero algo mucho más que pueda pelear contra todo. Al final también es mucho más divertido la experiencia para el jugador, que no siempre cuando ganas algunos decks y cuando hay otros que te revientan y no puedes hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? En el número 7, esta también es, yo la veo muy importante, y es que cada slot del deck importa. Cada slot del deck importa. Esta me diréis, a ver, esta es una gilipollez. Puede parecer que sí y puede parecer que no. Eso lo habréis visto muchas veces cuando estáis moviendo vuestro deck y hay alguna carta que os queda por meter y decís, pues quito una tierra y meto esta carta. Y luego veis que vuestra base de mana no funciona porque no robáis esa tierra que necesitáis. Pero es que tampoco estáis robando esa carta que habíais metido, porque veis que el deck está cojo de una cosa. Cada slot importa siempre, cada slot es necesario. Hay páginas en las cuales ayudan, de acuerdo, a hacer la formulación de la cantidad de tipos de carta que puedes meter para que eso sea mucho más fácil. Si no tenéis la costumbre de hacer mazos, hay páginas que os ayudan a hacer un poco esta varianza, ¿vale? Pero cada slot es muy importante, saber muy bien lo que estás quitando de un lado para poder meter otra cosa que sea parecida o que te pueda hacer un efecto parecido. Y ir con mucho cuidado para saber qué estás quitando, porque puede ser relevante a la hora de jugar, ¿de acuerdo? Eso pasa muchísimo, sobre todo con el ejemplo que he puesto. El hecho de querer meter algo y quitar una tierra y luego estar echando de menos esa tierra porque no puedes jugar absolutamente nada sin las tierras, sin tu base de maná. Así que tener mucho en cuenta eso, que cada slot es importante, ¿de acuerdo? De las 99 cartas. Con el número 8, este también es interesante, dice, las referencias son necesarias, pero no imprescindibles, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué viene? Todo el mundo utiliza referencias. Quien os diga que no, os miente. Todo el mundo utiliza páginas como Moxfield, como EDHREC, como la database de CDH, MTG Top 8 se utilizaba antes. Todo el mundo utiliza referencias, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú no utilices esas referencias y puedas copiarte la lista tal cual, o que tú utilices referencias para saber el número más o menos de cosas que puede llevar y a partir de ahí construyas tu propia decklist. No es necesario copiar la lista 100%. ¿Qué pasa con esto? Normalmente las listas que hay, sobre todo cuando hablamos de la database de CDH, son listas de gente que las ha probado muchísimo, ha ido a torneos y ha hecho cosas con esas listas, ha hecho tops. Entonces son listas que funcionan. O sea, el copiar tiene que ser 1-1 o cambiar muy pocas cosas. Sabes que esa lista 100% va a funcionar.
Pero cuando hablamos de EDH, yo personalmente lo único, como mucho, que copiaría sería la cantidad de tierras. A partir de ahí lo otro puedes hacer totalmente fantasía. No es imprescindible que copies toda la lista. Puedes hacer tú la lista que te dé la gana. Y con algo muy curioso que pasa con esto es sobre todo con el tema de cartas estilo Dual Lands y demás, que es algo, por ejemplo, que estábamos hablando antes, que de las cartas no es lo más importante siempre poner las cartas más caras. No todos los decks necesitan Dual Lands, está claro. A no ser que quieras jugar competitivo, no necesitas una Dual Land, es una carta muy cara que te va a aportar absolutamente nada al deck, ¿de acuerdo? Lo único, no picarte vidas, pero en ciertos formatos no es imprescindible. Si estás jugando EDH en la mesa de tu casa, eso es irrelevante, es totalmente irrelevante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las referencias necesarias? Sí, sobre todo si no conoces cómo se juega el comandante que quieres jugar, sí que lo es, porque aparte puedes conocer cartas nuevas. ¿Imprescindible? No lo es. Como número 9, el número 9 me encanta, el número 9 me encanta y es la necesidad de las pet cards, ¿de acuerdo? ¿Qué son las pet cards? Las pet cards son ese tipo de carta o esas cartas que, sea el deck que sea, que juguemos, con los colores que vayamos a jugar, metemos en nuestros decks sí o sí. Todo el mundo tiene ese tipo de cartas. Hay cartas que nos gustan muchísimo y que da igual el deck que vayamos a jugar, pues las vamos a meter, porque nos encantan. En mi caso, cuando juego CDH no, porque el deck ya tengo una lista que me gusta mucho y siempre juego lo mismo. Pero yo, por ejemplo, cuando juego decks mono azul o decks mono rojo, siempre intento jugar Blood Moon o Back to Basics, porque son mis pet cards, son cartas que me gustan mucho y las intento meter con calzador en cualquiera de los decks. Entonces, creo que las pet cards son necesarias, porque al final Commander es un formato hecho para esto, para jugar cartas que no podríamos jugar en otros formatos y que nos gustan mucho. Entonces creo que son súper necesarias. Y al final, gran parte de nuestro juego se basa en jugar estas cartas asquerosas. Tal cual, es así. Muchas veces también son cartas que desconciertan el juego. Puedes jugar tremenda basura, que eso a los adversarios los desconcierta mucho. Es ¿por qué está jugando esto? Lo contrarrestamos, le respondemos a esto, porque no sabemos por qué están jugando esto. Entonces yo creo que son cartas que sinceramente jugaría. Si tenéis pet cards, jugarlas siempre, ¿de acuerdo? Jugarlas siempre, es obligatorio. Y por último, con el número 10, y esta también es súper importante, la décima la he dejado aquí, pero porque yo creo que es otra de las más importantes, es que los decks han de estar en constante revisión. ¿Por qué digo esto? Porque con cada edición salen cartas nuevas y siempre cualquiera de las cartas que compartan colores con nuestros decks pueden ser susceptibles de entrar en ellos. Entonces, si sale alguna carta que es buena y puede entrar en el deck, vamos a revisarnos la lista del deck, vamos a ver si esa carta puede entrar, si es suficientemente potente o buena para el deck, y vamos a ver si tiene hueco. Yo siempre tengo en todos los decks, incluso en Blue Farm de CDH, tengo 2-3 huecos que van un poco rotando, que son flexibles para cambios cuando llegan las nuevas ediciones. Y no solo cuando llegan las nuevas ediciones, sino para ir cambiando cartas, porque salen nueva gente que las va descubriendo o que las va jugando de otras listas que van montando, y las voy cambiando para testearlas y a ver qué me parecen a mí. Cada jugador juega de una manera diferente. Entonces, el hecho de jugar de manera diferente puede ser que haya cartas que se adapten mejor a ti que otras, ¿de acuerdo? Entonces creo que el hecho de poder revisar tu deck y utilizar las cartas que mejor se adapten a ti es una cosa muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces tu deck tiene que estar siempre en constante revisión. Es así. No quiere decir que cada semana tengas que meterte en Moxfield, mirar el deck y mirar toda la database de cartas de Skyfall a ver si hay algo que te cuadra. No. Pero al menos cada vez que sale una edición nueva, echarle un ojo al spoiler y ver si hay algo que cuadra con tu deck y que lo pueda mejorar.
o al menos cada cierto tiempo. Aparte, como Wizards es una máquina de sacar cartas, pues sale tantísima cosa que siempre hay algo que te puede funcionar dentro del deck, ¿de acuerdo? Y en principio pues nada más, estas son las 10 ideas que yo os doy, los 10 tips que creo que van a mejorar bastante vuestros decks y al final con eso pues vuestra manera de jugar. Son cosas que yo creo que son realmente importantes, el tener todo esto un poco en conciencia, ¿vale? Y en principio creo que si las seguís un poquito a rajatabla, vais a empezar a ganar partidas sí o sí, ¿de acuerdo? Simplemente con el hecho que tengáis en cuenta el de la mana base, el de los planes y el de hacer cositas durante todos los turnos, os vais a poder enfrentar a todos los decks. Esos son como una cosa muy básica, ¿de acuerdo? El hecho de que podáis enfrentaros a todos los decks, esas 4 sobre todo, creo que son súper básicas. Pero bueno, en principio pues, sobre todo, el hecho es jugar y jugar. Si veis que algo no funciona, hay que hacer cambios. Siempre lo digo, se aprende mucho más de las partidas que perdéis que de las partidas que ganáis. De las partidas que ganáis no vais a poder sacar ninguna cosa en claro, no vais a aprender absolutamente nada. Pero de las que perdéis, de absolutamente cada derrota, vais a aprender cosas. No hay ningún jugador de Magic que tenga un win rate en positivo. Todos lo tenemos en negativo, ¿de acuerdo? Todos estamos en negativo. Hemos perdido más partidas de las que hemos ganado. Pero la diferencia entre los buenos y los malos jugadores son los que cuando pierden sacan un análisis de la situación y los que cuando pierden no sacan absolutamente nada y se quedan en el mismo punto, ¿de acuerdo? Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, like, suscribirse, a ver si le damos cañita al canal. Recordad las redes sociales, estamos en Twitter, EDH Toolbox, estamos en Instagram también, Commanders Toolbox, y nada más. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. La semana que viene tenemos un vídeo chulo, que no sé si será de Magic, y aparte otro vídeo el viernes que viene también que tendremos, que sí que será de Magic como siempre, ¿de acuerdo? Así que nada más, gente, nos vemos, chao.